Para mí es un honor compartir mesa con don Juan Carlos, con don Jorge, y hablar un poquito de este tema que nos apasiona tanto a nosotros en la vida civil y sobre todo, evidentemente, en la acción judicial diaria, desde la creación de la ley 8687, que como decía ayer don Carlos, en algún momento siempre le decimos la nueva ley de notificaciones y ya casi tiene 10 años. Entonces, el desarrollo que hemos realizado jurisprudencialmente, los compañeros en el tribunal y el que tenemos que hacer a través de interpretación de la normativa, pues es el que vamos a comentar aquí en los 15, 20 minutitos que tenemos de espacio. Como les digo, básicamente las notificaciones notariales, o las que conocemos actualmente en potestad también del notario, nacen a partir de la ley de notificaciones judiciales y notariales. Le digo notariales también porque evidentemente nos dieron ese espacio a los notarios para poder agilizar de alguna manera la notificación. Como todos ustedes saben, una de las problemáticas más específica y clara que tiene el Poder Judicial, lo que nosotros llamamos un embudo, al menos en la materia civil, es la primera notificación. Esa primera notificación, ¿cómo cuesta hacerla? Y si nos vamos a pensiones alimentarias, a laboral, a familia, es igual, ¿no? Y por ello, cuando el legislador lo visualizó de esa manera, determinó que encontráramos medios, mecanismos, personas que ayudaran en esa primera notificación para que fuera más expedita. Porque nada hacemos con cambiar los códigos, con reformar los artículos, con meter más gente a trabajar, si seguimos siempre con el mismo problema. Y además, la función notarial, a veces nosotros pues la dejamos un poquito de lado como una ayuda efectiva a la función judicial. Yo les propongo, por ejemplo, ¿qué pasaría si los cambios de nombre no lo hiciéramos en la vía civil, sino que lo hiciéramos ante un notario, que nada más haga todo el trámite y luego lo lleve al registro? ¿O qué pasaría si las sucesiones todas fueran notariales? ¿O qué pasa si las localizaciones de derecho, las informaciones posesorias fueran notariales y solo en ciertos casos tuvieran que ir a la vía judicial? Eso le daría una respuesta más efectiva a las personas y evidentemente generaría quitar un poquito la morosidad que tenemos en la materia civil. Pero bueno, son perspectivas que tenemos a futuro. Hoy pensamos o vemos que tenemos esa notificación notarial. Pero antes de hablar de notificación notarial, tenemos que entender que esa notificación notarial, y es lo que hablaba con don Juan Carlos y con don Jorge ahora y afuera, es básicamente un acto judicial delegado a un notario. Porque cuando nosotros lo vemos de esa perspectiva, entendemos que el ámbito de la aplicación de la ley está determinado para modernizar el servicio. Evidentemente, si ustedes leen el artículo 1 de la ley de notificaciones, tiene una serie de consideraciones, pero el más interesante, o el que no se repetía de esas consideraciones, es vamos a modernizar el servicio. Es por eso que si vamos a modernizar el servicio, tenemos que utilizar los medios más cercanos posibles. Ante ello, se extendió la posibilidad de que el notario pudiera notificar. Pero ese notario que notifica, y creo que a todos nos ha pasado, tiene que cumplir con una serie de requisitos, más como notificador que como notario. Cuando entregamos una cédula de notificación en la vía judicial, por medio del notificador judicial, de la OCJ o de la OCN, le exigimos una serie de requisitos que están ahí plasmados en el artículo 4 de la ley. Esos mismos requisitos se le exigen al notario. Por eso le comentaba yo ahora a don Juan Carlos, mire, es que desde nuestro punto de vista, el notario ejerce una función judicial encomendada por ser notario, porque ahora vamos a discutir un poquito si es una acción notarial o si es una acción judicial. Ante esa perspectiva, entonces, esa cédula de notificación o esa entrega de cédula tiene que cumplir con los requisitos que ustedes ven a mi espalda. Y evidentemente, ya ustedes los conocen, pero nosotros somos muy celosos de esos requisitos, que sea una persona que aparente tener más de 15 años de edad, que si el inciso 2, que fue muy novedoso, en el caso de los condominios o de los guardas que están allí, si usted llega y no lo dejan pasar o la persona no está, usted puede notificar con el guarda. Más adelante vamos a ver cómo la jurisprudencia fue más allá y dijo, mire, es que a veces el inquilino sabe que lo andan buscando, ¿verdad? Entonces habla con los guardas y dice, mire, si me vienen a buscar, usted haga que agarre el teléfono y dice que yo no estoy. Entonces la jurisprudencia, ¿qué dijo? Bueno, con solo que usted llegue como notario a ese lugar a notificar, o el notificador judicial, y le digan que no está, pero que sí efectivamente vive allí,
¿verdad?, que los guardas le den esa seguridad, usted puede dejar la notificación, no necesariamente que esté, porque obviamente nunca va a estar, más si sabe que debe plata y más si sabe que es una pensión alimentaria lo que tiene que pagar. Entonces, esa perspectiva nos la da la jurisprudencia, una vía de interpretación para hacerlo todavía más efectivo, más corrido, más rápido. Y evidentemente en el acta o en el acto en que se entrega esa notificación, necesariamente la persona que recibe deberá firmar o deberá indicar que no quiere firmar, y además se le tiene que indicar que la persona que está ahí enfrente de él es un notificador o es un notario que le quiere notificar. Además, necesariamente, obviamente, se tiene que consignar la hora y la fecha de la entrega, porque una notificación sin hora y fecha no es notificación. Hecho esto, el juez va a quedar siempre facultado para realizar entonces todo tipo de notificación, siempre y cuando sea válido con estas reglas que acabamos de mencionar. Y necesariamente cuando se realice, ya sea por el correo, por el notario, por la oficina centralizada, por el notificador del juzgado, tiene que cumplir con estos requisitos. Es por eso, queridos amigos, que cuando viene un día alguien y plantea un incidente de nulidad y dice, mire, es que yo hice la notificación porque yo soy notario y yo lo hice con las especificaciones que me establece a mí el Código Notarial, la jurisprudencia del Tribunal Primero le dice, no, mire, está bien, nosotros respetamos que usted sea notario y que evidentemente el Código Notarial tiene ciertas indicaciones para generar un acta notarial, pero usted no está generando un acta notarial, usted está generando un acto judicial, está generando una notificación judicial en su calidad de notario, como un coadyuvante del proceso judicial. Pero esa coadyuvancia entonces le requiere a usted, señor notario, señora notaria, que cumpla con esos requisitos que estamos hablando. Cuando avanzamos un poquito más en la ley, propiamente en el artículo 6, nos encontramos cuáles son los requisitos que tiene esa cédula. Y se los digo así rapidito porque yo sé que ustedes lo saben, pero ahí está el detalle. A veces cuando vemos un incidente de nulidad de notificación, ustedes ven que los jueces resuelven, se anula el acta pero no el acto, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tal vez el acta faltaba con algún requisito, pero la misma contestación del señor, una vez que presentan el incidente, validó el acto. Entonces, tenemos que hacer esa diferencia pragmática. ¿Qué es importante siempre? El número de expediente, el nombre del tribunal, la naturaleza del proceso, evidentemente los nombres, los apellidos de las partes que son esencialmente necesarias, y además consignar el nombre a quién le estamos entregando, evidentemente, la cédula. Y ojo, tenemos que indicar claramente, y le entregué la cédula, y le entregué la copia, y le entregué esto, porque a veces hacemos el acta, pero no decimos qué le dimos. Y entonces a partir de ahí ya generamos una nulidad. ¿Por qué? Porque cuando avanzamos un poquito y determinamos cuáles son las causales de nulidad para una notificación, nos damos cuenta que en realidad siempre es una, y es que se le causó indefensión a la parte que se le estaba notificando, nada más. Usted puede plantear un incidente de nulidad de notificación por lo que usted quiera, pero al final de cuentas el objeto de ese incidente es decir, me está causando indefensión porque me notificaron mal, porque no me di cuenta, porque no me llegó a mí, porque me lo dejaron con cualquiera, X, lo que quieran. Pero siempre el meollo del asunto es determinar si existió indefensión o no. Bajo esa perspectiva, entonces, cuando usted considera que le generaron una indefensión porque le notificaron mal, porque le faltó algún requisito, porque no lo dejaron donde tenían que dejarle, ¿qué procede? Pues ustedes lo saben, el planteamiento de una incidencia. Y esa incidencia, ojalá sea resolvible de la forma más práctica posible. A veces hay situaciones que se escapan, obviamente, de las manos, hay gente muy vivilla y se le acusa inclusive por la vía penal. Pero cuando se le acusa por la vía penal porque ya se piensa en el acometimiento de un delito, el proceso penal pues nace a la vida jurídica, sin embargo eso no suspende el trámite del incidente. No podríamos pretender que haya ahí una suspensión del trámite del incidente porque entonces, ustedes lo saben, mucha gente abusaría del derecho y empezaría a meter juicios penales solo para provocar detener los juicios civiles o los juicios de familia o los juicios de pensiones. Cuando se pide la nulidad de ese acto procesal, es necesario de una vez contestar o de una vez llevar a cabo aquella actuación para la cual me estaban notificando. Esto lo repito porque ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué lo dices si ya todos lo sabemos? Usted no se imagina la cantidad de incidentes que nosotros en el Tribunal Primero, donde yo trabajo, admitimos
pero de una vez decimos que está extemporáneo porque no contestó. Y es una cosa que tiene que ir con la otra. Si nosotros planteamos el incidente, contestemos de una vez. Evidentemente esa va a ser la actuación que vamos a tener por válida. Esto se los digo como un recordatorio, porque les puedo contar, y ahora yo estaba viendo las estadísticas antes de venir para acá con el coordinador judicial, por lo menos 6 de cada incidente de nulidad de notificación que nos presentan, la parte no contesta, y por más bueno que esté el incidente, la actuación entonces quedó exactamente igual o peor. Eso también, esa diapositiva que tengo ahí atrás, ustedes me dirán que está ahí el señor anunciándolo, todos los días y horas son hábiles. Nosotros rechazamos de plano muchísimo incidente a veces porque nos dicen, es que me notificó a las 9 de la noche, es que me agarró en Jacó. Recuerdo un señor que una vez trabajaba para una agencia de cobro judicial y el hombre el miércoles santo se paró ahí en el primer peaje de la 27 y ahí agarró a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces con el número de placa, con los ejecutores, iba pasando y decía, ahí viene Manuel, ahí viene Carlitos, ahí viene el otro, y los iba bajando y bajó colchones, y bajó vestidos de baño, y los pobres chiquitos llorando, sin playa, sin piscina, y fueron a poner el incidente de nulidad, lo acusaron al colegio de abogados, le hicieron de todo, pero es válido, más bien casi le damos un premio, ¿verdad? Porque un carajo muy inteligente. Otro que fue a notificar un tope al de San José, otro se paró en el Estadio Nacional afuera, después de un partido de la selección, ahí agarró a todo mundo. En Brasil 2014 recuerdo que un carajo notificó ahí enfrente de la Hispanidad como a 60 que no encontraba. Y bueno, son modalidades. ¿Por qué? Porque la ley de cobro judicial nos da esa posibilidad. No nos dice, sea formal, llegue en corbata, llegue entre 7:30 y 4:30. ¿Quién está a las 4:30 en la casa? Si duramos ahora, ¿cuánto? 1 hora del San José Centro para acá. Entonces, evidentemente la notificación es a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier día, y en el lugar que usted menos lo sospeche. ¿Que da vergüencilla? Pues sí, pero esa es la idea, ¿verdad? Que a usted lo notifique. Volviendo a nuestro tema, entonces, las notificaciones personales, que están en el artículo 19, nos establecen la posibilidad de que cuando se notifique ese traslado, sea por parte de un notificador judicial o de un notario que está legalizado para tal efecto. Y cuando se notifica a personas jurídicas, y esto es muy importante porque precisamente creo que por ahí el compañero acá de mesa trae una discusión sobre esa temática y las jurisprudencias que nos mandaron al correo, había una de esas del Tribunal Segundo, creo que era, hablaba de qué pasa cuando usted tiene que notificar al representante de una sociedad, que dice la ley que tiene que ser personalmente o en su casa de habitación. Y a veces llegamos al lugar donde él está y dice, mire, es que él trabaja ahí, bueno, y se lo dejan con la secretaria, esa notificación está mala. Una cosa es notificar a la sociedad con la secretaria del lugar y otra cosa es notificar al representante de manera personal con la secretaria del lugar. Son dos cosas muy diferentes, pero a veces se nos confunden. Entonces, ¿cómo creemos que él es el representante? Con dejárselo con el guarda de la empresa o con el guarda del parqueo, esa notificación no es válida. Ese representante es personal, o por lo menos en la casa de habitación que se determine que es la suya. ¿Por qué les menciono esto? Porque ya entramos y entramos un poquito más en materia en lo que nos interesa, que es la notificación que tiene que hacer un notario. Repito, ese notario actuando de manera oficial, pero ojo, no en su carácter tal vez como notario, como lo pensaríamos a la hora de hacer un acta notarial, sino como un coadyuvante en la vía judicial a raíz de la experticia que tiene en derecho, pero su oficialidad está otorgada por la ley de notificaciones, no evidentemente por el Código Notarial. Obviamente por el Código Notarial todos los notarios, todas sus aplicaciones, todas sus funciones son oficiales, pero esta oficialidad de notificación, al menos desde el punto de vista del tribunal primero, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita Jorge me va a golpear con esto, es que nosotros lo vemos desde ese punto de vista, que esa oficialidad se la da la ley de notificaciones. Y esa especialidad se la da precisamente la ley de notificaciones como notificador. Y entonces, como notificador, es que se le va a valorar su notificación. Por ponerles un ejemplo, hace poco tuvimos un caso en donde un señor notificador llega a notificar a un condominio y no hay nadie, ni siquiera están los guardas. El hombre hace su
el señor notario hace su notificación, dice que los guardas se lo recibieron y la presenta. Evidentemente la parte perjudicada o supuestamente perjudicada presenta un incidente de nulidad y pone de testigo a los dos guardas que estaban de turno a esa hora e indica a la hora de determinar el objeto de su testimonio que ellos van a ir a decir que ellos no estaban a esa hora, que no había nadie, que había habido un problema y que ellos tuvieron que atenderlo en ese momento y que cuando el señor llegó a esa hora no había nadie. Ven, interesante. Y se lo rechazan el incidente y le dicen que esa prueba no es posible, porque de acuerdo al 353 del Código Procesal Civil actual, no se puede presentar prueba testimonial contra actuaciones que tengan oficialidad pública. Entonces, cuando va en apelación al tribunal, el tribunal se trae abajo esa resolución y le dice, no, esa prueba testimonial hay que recibirla, porque la actuación del señor notario no es como notario, es como notificador judicial. Y entonces, obviamente, se recibió y hasta donde tengo entendido se anula esa notificación. Entonces, vean ustedes que este casito es una muestra muy efectiva de cuál es la interpretación judicial que nosotros le damos a esta temática. Ahora bien, este notario público debe estar debidamente habilitado como notario de acuerdo al artículo 30 del Código Notarial, eso es un hecho. Y la parte interesada puede nombrarlo. Aquí la jurisprudencia, de ahí más adelante vamos a ver cuál es, hizo un cambiecito pequeño, porque recordarán ustedes que cuando se habilitó a este notario había que ir al juzgado y presentar un escrito y decir Froilán Alvarado es el notario que me va a notificar y toda la vida, ¿verdad? Y aquí que le resolviéramos en 6 meses. Entonces, la jurisprudencia determinó, no, usted escoge el notario, usted lo lleva y nada más, cuando hace la notificación, tiene que velar porque ese notario no sea el mismo abogado que lleva el proceso, por un conflicto de intereses, nada más. Con eso nos evitamos muchísimos problemas. ¿Por qué no puede tener conflicto de intereses? Evidentemente para evitar algún tipo de parcialidad, aunque yo soy de los que creo, yo en eso no estoy tan de acuerdo, que si nosotros somos abogados, somos notarios, esa función pública, esa oficialidad, aunque estemos notificando un proceso nuestro, por una cuestión de deber, de ética y de profesionalidad, no debería ser cuestionada de antemano, sino que nosotros deberíamos hacerlo, aunque sea nuestro cliente, de la manera correcta. Pero bueno, la ley para evitar cualquier situación pues fue un poquito más allá. Una vez que se efectúa esa notificación por parte del notario, pues debe confeccionar el acta con lo que impone la ley de notificaciones, sin que sea necesario, evidentemente, el uso del protocolo. Y aquí otra vez, insisto, el articulito 32 es muy claro, debe confeccionar el acta de acuerdo con lo que indica la ley. Por ahí a veces nos encontramos que nos alegan, mire, es que yo lo hice de acuerdo al 102 o al 103 del Código Notarial, sí, está muy bien, pero es que usted no está actuando como notario, está actuando como notificador. Y la ley especial para tal efecto es la ley de notificaciones. Ahora bien, eso es lo más lindo de todo, ¿verdad? Los honorarios. Obviamente los gastos y honorarios de notario deben ser cubiertos por el proponente y necesariamente el notario siempre va a poner esa constancia de qué hizo, qué no hizo y deberá devolver esa notificación de acuerdo al artículo 2. El artículo 2 de la ley habla de 5 días a partir del momento en que usted indica que va a notificar. Sin embargo, la jurisprudencia misma también ha dicho que ese plazo puede ser variable. Eso va a depender obviamente de la circunstancia, del caso concreto, ¿verdad? Ya no somos tan exactos con esos términos, porque si los mismos notificadores o el mismo correo a veces no lo hace, tampoco se lo vamos a exigir al notario, siempre y cuando evidentemente exista motivo para determinar que no podía ser en esos 5 días. Ya para ir finalizando, porque sé que el tiempo apremia y los otros compañeros también tienen la posibilidad de hablar y nos dieron 15 minutitos y creo que llevo como 12, les traje ahí unas jurisprudencias, sí, ¿verdad? 12. Ya unas jurisprudencias que son muy interesantes. Yo me di la tarea de titularlas ahí arriba, con todo gusto yo se las voy a pasar a Gretel para que después ya se las pase a todos ustedes, que son cositas que el tribunal ha resuelto desde el 2012, 2013, pero que nos dan una luz sobre algunas lagunitas que tal vez la ley, por ser tan sencilla, no previó. Por ejemplo, esto que estamos hablando,
Para notificar por notario basta con indicación verbal, ya no tenemos que ir al juzgado a indicar, yo voy a llevar a Froilán para notificar como notario. Y se nos va el señor. Si yo veo al señor que se ha escondido para notificarlo por una pensión alimentaria y en ese momento puedo ir a conseguir un notario que me notifique ahí en el parque, voy y lo consigo. Mientras voy al juzgado y regreso se me perdió otro año, ¿verdad? Entonces, la idea es darle celeridad y una respuesta efectiva al administrado como tal. También la imparcialidad de la notificación por notario. Esta resolución, que es del 2012, básicamente lo que nos habla es eso, de por qué la ley consideró que el abogado, aunque sea notario, que lleva el proceso, como abogado director no puede ser el notario, busca imparcialidad. Yo en esto, yo todavía no estaba en el tribunal, pero no sé, yo siento que nuestro código de deberes de ética, tanto notariales como de abogado mismo, nos pondría un freno en este tema, o sea, podría hacerlo el mismo abogado, pero esa es mi opinión disidente de este voto. Esto que hablamos a puro principio, la notificación con el guarda es válida, esté o no esté usted. Porque al menos yo vivo en un condominio y los guardas, como yo vivo solo, pido pizza y no me voy a comer 2 pedazos, 12 pedazos, entonces les doy 3 a los guardas y después si pido pollo les doy alitas y obviamente yo a esos carajos les digo, nunca digan que estoy y matan por el que sea, ¿verdad? Son pura vida. Y yo le digo, vea, si me viene a buscar y usted lo ve con pinta de pensión alimentaria, ni me llame. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que la jurisprudencia valoró? No, mire, con solo que usted diga, mire, ahí vive Froilán Alvarado en el apartamento tal. Sí, claro, él vive aquí. Ah, bueno, llámelo. No, no está. Ah, bueno, aquí está la notificación. Con eso es válida. Eso sí, verificar que él está, ¿verdad? Que él vive ahí. En cuanto a las personas jurídicas, lo que importa es notificar en el domicilio social. Ha habido una problemática de pensar si es con la secretaria, si es con el guarda, si es con el de la casilla, si es el gerente, ¿con quién? Aquí la jurisprudencia fue un poquito más allá y dijo, eso no es problema al final de cuentas del que está notificando. Si usted tiene una empresa, usted tiene que tener por lo menos una recepción visible, ¿verdad? O instruir a sus guardas en la entrada de que le pueden llegar notificaciones. Es decir, le traslada esa responsabilidad de recepción de notificaciones al funcionario o al gerente o al dueño de la empresa. No que el pobre notificador ande buscando a la secretaria por todo el lugar, ¿verdad? Y se le va a esconder también. Entonces, por eso es que muchas veces ustedes ven que notifican y se le notificamos en la empresa Froilán S.A. con fulano de tal quien estaba ahí en la entrada y dijo que era funcionario de la empresa. Listo. Y esa notificación normalmente la tienen válida, porque la jurisprudencia dijo, no tiene que ser la secretaria, no tiene que ser el gerente, tiene que ser alguien que se identifique como trabajador de la empresa y que sea en el domicilio. Mientras sea en el domicilio, la notificación está bien realizada. Y obviamente, esto ya lo conocen todos ustedes, la realización con el papel de seguridad. Esta es tal vez la más importante, y con esto ya finalizo, porque existe un deber para el que alega un incidente de la unidad de notificación del notario de desvirtuar la fe pública mediante prueba, pero entendida esa fe pública como notificador, no como notario. Por eso es que se permite prueba testimonial en los incidentes de nulidad de notificación contra actas o contra actos que realizó un notario. ¿Qué pasaría si eso no se permitiera desde nuestro punto de vista judicial? Ahí sí sería muy peligroso que cualquiera haga un acta de notificación, ponga lo que quiera y que sea inculcable o que sea imposible tratar de determinar la veracidad única y exclusivamente porque se esconde tras una oficialidad. Y pasaría lo que sucedió en ese caso, en donde los guardas ni siquiera estaban y el señor hasta nombres puso, ¿verdad? Nunca se me olvida que les puso unos nombres muy divertidos y resultó que los 2 guardas del turno ni siquiera tenían nada que ver con los que él puso. Entonces, si esto no se permitiera, ahí sí podría haber un abuso procesal, sobre todo de gente que a veces, como siempre pasa, pues se sale un poquito de la normativa. Importantísimo nada más para finalizar, rectificarles la posición del tribunal o de los tribunales al menos civiles, que esta actuación del notario es como notificador y la oficialidad que tiene es como notificador, que este permiso que le otorga la ley para notificar básicamente se lo da para agilizar los procesos, pero no en su condición de notario, sino en su condición de coadyuvante judicial y evidentemente
de notificador judicial, como pasa con el de correos, como pasa con el notificador del despacho, el de la OCBN o el de la OCJ. Con eso espero haber cumplido los 15 minutos que me otorgaron. Muchísimas gracias a la organización por haberme invitado y espero que sigan ustedes disfrutando de las charlas acá de los dos compañeros que tengo a mi izquierda y que sigan disfrutando del Congreso como lo han hecho hasta ahorita. Muchísimas gracias.